La famosa carga probatoria, ¿realmente opera en un sistema acusatorio o sigue siendo una categoría difusa en la práctica judicial? Bueno, pues tendríamos que iniciar desde el principio. En nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 20 de la Constitución, en su concepción, en su apartado A, establece ese principio de la presunción de inocencia, y haciendo gala a quien honor merece en cada uno de estos espacios, el magistrado Miguel Ángel Aguilar López, en su libro Presunción de Inocencia, antes incluso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciara sobre ese significado de la presunción de inocencia visto desde una cuestión poliédrica, él hablaba de la importancia que significaba la presunción de inocencia, no solamente como un concepto de carácter procesal y como un derecho fundamental de las personas sujetas en su momento a investigación y posteriormente imputadas, vinculadas a proceso. Esa presunción de inocencia también tiene un significado en donde la carga de la prueba corresponde a quien acusa prioritariamente. Habrá supuestos en los códigos penales, tipos penales, en donde la carga de la prueba ligeramente se revierte a quien en este caso está sujeto a esa investigación. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en su numeral 130, establece que ese principio de la carga de la prueba corresponde a quien acusa. Aquí yo siempre lo he dicho, René y yo nos conocemos desde hace muchísimos años, iniciamos en foros académicos capacitando elementos de la policía, capacitando agentes del Ministerio Público. Suena muy bonito, maestro, si usted me lo permite, suena muy bonito decir que la carga de la prueba corresponde a los ministerios públicos. Sin embargo, en espacios en donde las instituciones académicas a nivel policial se reduce a solamente darles teoría y no enseñarles cómo se procesa un lugar de intervención, no enseñarles cómo se lleva a cabo la recolección de los indicios, en donde tenemos fiscalías, voy a utilizar la palabra del magistrado Telles en retiro, en donde decía desde la libertad que la cátedra me permite, lo voy a referir de la siguiente manera. Tenemos fiscalías que por fuera solamente dicen que son especializadas, pero por dentro no saben llevar a cabo la investigación de un hecho que la ley señala como delito. Estamos prácticamente desde el inicio asumiendo que el deber de probar que es inocente dentro de un procedimiento penal le corresponde a la persona que está sujeta a una investigación o sujeta a un procedimiento. Cuando llevamos un asunto ante un órgano jurisdiccional, haciendo mención a nuestro querido amigo Fernando Allende, se establece, todavía tenemos en salas de audiencia, haciendo una muy mala interpretación de lo que en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación quiso decir a través de los requisitos que se necesitan establecer para el dictado de un auto de vinculación a proceso, el famoso estándar mínimo probatorio, o que solamente se requieren de indicios mínimos para poder emitir el auto de vinculación a proceso. Creo, maestro Mogollán, que en un sistema como el que hoy tenemos en nuestro país, en donde por una parte decimos que el sistema está constituido sobre la salvaguarda de los derechos humanos y por el otro lado seguimos teniendo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa establecida para cierto tipo de conductas delictivas, hoy no podríamos estar frente al supuesto que tenía el sistema de justicia penal tradicional, en donde el famoso dictado del auto de formal prisión era como el vaso con agua y no estábamos en condición de negárselo a nadie. Hoy el dictar un auto de vinculación a proceso a una persona por un hecho que la ley señala como delito previsto en los supuestos del párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución y 167 del Código Nacional, por supuesto que impacta en la libertad de una persona. ¿Cómo le explicas a una persona que quedó vinculada a proceso por un hecho delictivo bajo un estándar probatorio mínimo y que va a llevar su proceso privado de la libertad? Porque hoy es más que una realidad que, aunque nos estamos debatiendo entre si se aplica o no se aplica la prisión preventiva de carácter oficioso, a mí en lo personal no me ha tocado llegar a una sala de audiencia en donde se trate de un hecho delictivo previsto en el 19 párrafo segundo de la Constitución, en donde por regla las fiscalías no solicitan prisión preventiva de carácter oficioso y que el resto digan, y después que el juez resuelva. Si el juez es del criterio convencionalista, como dice la doctora Liz Padilla, entonces el juez va a inaplicar para ese caso en concreto la prisión preventiva oficiosa. Pero si el juez es del criterio de aplicar las restricciones constitucionales, el juez aplicará la prisión preventiva oficiosa
que sea en su caso un juzgado en materia federal en temas de amparo quien resuelva si prevalece o no prevalece esa prisión preventiva de carácter oficioso. Entonces, concluyo, maestro, mi participación en este segmento señalando que suena bien, teóricamente, pero en un caso práctico creo que todavía no llegamos a lo que implica realmente subsumir ese principio de la carga de la prueba y estar en condición de salvaguardar la presunción de inocencia.